Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar, vamos a hacer un ejercicio adicional y terminamos ya con la sesión del día de hoy. Vamos a, voy a compartir nuevamente la presentación para que veamos este segundo ejercicio que tenemos para revisar la fuerza entre conductores eléctricos paralelos. En este caso determinamos la fuerza entre dos conductores que se encontraban paralelos en una longitud de 80 centímetros y determinamos la magnitud de esta fuerza. Creo que aquí ya aclaramos, había un error en el cálculo, aquí en el resultado que obtuvimos, pero les digo, esta cuestión de eliminar estos términos, pues simplemente para simplificar, hacer más fácil la ecuación. Vamos a aplicarlo también en la siguiente para ver si clarificamos un poquito más. Entonces, mi siguiente problema me dice que hay dos alambres de longitud infinita que están separados 20 centímetros y conducen corrientes iguales de 0.5 amperes. Entonces, lo primero que debo notar es que me dice que son alambres de longitud infinita. Esto no existe en la realidad, no hay no hay un alambre que tenga una longitud infinita, un alambre se termina en algún punto, en algún momento, pero este término que dice longitud infinita simplemente se refiere a que son alambres que son muy, muy largos comparados con la sección transversal de su alambre, ¿no? O sea, un alambre puede tener una sección transversal pequeña, pero ser muy largo comparado con esa sección transversal, y por eso se dice que son de longitud infinita. Me dice que están separados 20 centímetros y además conducen corrientes iguales de 0.5 amperes ahora. Y me pide calcular la fuerza, pero por unidad de longitud. Ahora es lo que vamos a hacer. Y siempre lo vamos a hacer siempre que hablemos de longitud infinita o de conductores muy largos. Siempre tenemos que hacer es calcular esa fuerza por unidad de longitud. Vamos a ver qué significa eso. Y también vamos a considerar, como aquí tampoco tenemos ninguna indicación de cuál es la disposición de esos conductores, pues lo podemos hacer de manera libre, determinar si son horizontales, si son verticales. Entonces yo pregunto, ¿cómo los representamos? ¿Horizontalmente o verticalmente? ¿Es a gusto? ¿Alguna sugerencia? Horizontal. Horizontal, Horizontales, ok. profe. Vamos a hacerlo entonces nuevamente de manera horizontal. Entonces voy a representar mis dos conductores, voy a representar un poquito más largos para simbolizar que son conductores muy largos. De hecho, dice el problema que son infinitamente largos. Y ahí están representados. Entonces, una longitud infinita y que están separados 20 centímetros, entonces eso lo puedo simbolizar aquí, poniendo que entre estos dos conductores hay 20 centímetros. Y esta es la distancia entre estos dos conductores, simbolizada por R. Y nuevamente me dice que están corrientes iguales de 0.5 amperes. Nuevamente no me dice si las corrientes van de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces yo puedo definir en qué sentido quiero que vayan esas corrientes. Ahí la pregunta ahora es hacia dónde quieren que recorra la corriente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De Sugerencias. izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ok. Entonces aquí podemos simbolizar la corriente del primer conductor, la corriente 1, y aquí podemos simbolizar la corriente 2. Como me dice que son iguales, simplemente me dice que son iguales, entonces pues debo de considerar que son iguales tanto en magnitud como en dirección. Entonces esta corriente 1 es de 0.5 amperes en esa dirección, de izquierda a derecha, y la corriente 2 también es de 0.5 amperes de izquierda a derecha. Y lo que me pide es calcular la fuerza por unidad de longitud, entonces tengo que calcular la fuerza por unidad de longitud. Es la misma ecuación que en el caso anterior, solamente que la longitud deja de estar del lado derecho, se pasa al lado izquierdo, y entonces esto depende de la permeabilidad del medio. En este caso, como no nos dan indicación de otra cosa, pues lo que debo considerar es que aquí
entre estos conductores hay aire vacío, y entonces debe ser la permeabilidad absoluta del aire vacío, y multiplicada por la corriente que pasa por el primer conductor, y por la corriente que pasa por el segundo conductor, y por nada más, dividido entre 2pi por la distancia que separa estos conductores. Ya está. Entonces, nuevamente conocemos las corrientes, la corriente del primer conductor sí, la corriente del segundo también. Entonces conocemos la corriente del primero, conocemos la corriente del segundo, conocemos la separación entre ellos. Lo único que nos hace falta determinar es la permeabilidad absoluta y del vacío, pero ya la determinamos en el caso anterior. ¿Cuánto vale esta mu0? Dijimos 4 por 10 a la menos 7. 4pi por 10 4 pi. 4pi por 10 a la menos 7. En este caso newtons sobre amper cuadrado. Y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular esta fuerza por unidad de longitud. Simplemente vamos a sustituir los datos en esta ecuación. Es 4pi por 10 a la menos 7. A la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Por la corriente del primer conductor, en este caso 0.5 amperes. La corriente del segundo, que son también 0.5 amperes. Y nada más. Dividido entre 2pi por la distancia entre ambos conductores, que son 20 centímetros en este caso, pero lo tengo que expresar en metros para asegurarme que voy a obtener las unidades adecuadas. Entonces, ¿cuánto es, muchachos, en metros? 20 por 10 a la menos 2. Gracias, 20 por 10 a la menos 2 metros. Bien, y si hago esta operación, entonces la fuerza por unidad de longitud me va a quedar igual a, voy a hacer unas simplificaciones primero. Como tengo pi arriba y pi abajo, puedo eliminar pi. Como tengo, bueno, creo que es todo lo que puedo eliminar en este caso. Las unidades también, amperes cuadrados, amperes y amperes se eliminan, y aquí me van a quedar arriba newtons y abajo me quedan metros. Y entonces nada más hago la operación de 4 por 0.5 me da 2, por 0.5 pues me va a dar 1, por 10 a la menos 7, no tengo más arriba, 1 por 10 a la menos 7. Y abajo voy a tener 2 por 20, 40 por 10 a la menos 2. 40 por 10 a la menos 2. Y bueno, si hago esta operación de 1 entre 40, creo que obtengo 0.25. 0.025. 0.025, ok, gracias. 0.025. Y 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2 me da por 10 a la menos 5. Ahora, bien escrito, como lo calcula su calculador, debo de mover este punto aquí, 2 lugares hacia la derecha, y entonces la fuerza por unidad de longitud, en este caso me debe dar 2.5, nuevamente por 10 a la menos 7. Si alguien lo hizo con su calculadora, esto fue lo que obtuvo. 2.5 por 10 a la menos 7, newtons aquí arriba, metros aquí abajo, newtons por metro. ¿Está bien mi operación, muchachos? Si me equivoqué, díganme. No, sí sale eso, maestro. Ok, gracias. Entonces ya tengo aquí la intensidad, la fuerza por unidad de longitud con que se atraen o se repelen estos conductores. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué hay entre estos conductores, muchachos? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Chequenle bien. ¿Cuál fue la convención que dimos al principio? Si las corrientes, los dos conductores circulan en la misma dirección, ¿qué es lo que hay? ¿Atracción o repulsión? Es atracción. Atracción, sí, perdón. Sí, eso fue lo que dijo, me proyecté. A esa atracción, perfecto. Entonces aquí esta fuerza es de atracción y es
de este tamaño por unidad de longitud. Nada más aclaro qué significa, qué quiere decir esto de por unidad de longitud. Hay atracción. Entonces, si yo pudiera tomar una unidad de longitud de este conductor, por ejemplo, voy a tomar aquí, entre estos dos puntos de los conductores hay una unidad de longitud. En este caso, como estamos hablando del sistema internacional, esta longitud sería de 1 metro, esa sería la unidad de longitud. Entonces, si tomáramos 1 metro de estos dos conductores, podríamos determinar que entre ese metro de estos dos conductores hay una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 7 newtons, una fuerza de atracción de 2.5 por 10 a la menos 7 newtons en ese metro. Entonces, eso significa esta cantidad. Esta fuerza por unidad de longitud quiere decir que por cada metro de estos conductores que esté paralelo hay una fuerza de 2.5 por 10 a la 7 newtons, a la menos 7 newtons. No sé si se entienda esta idea, muchachos. Más o menos, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, la idea es que por cada unidad de longitud que tienen estos conductores, la fuerza es esta que acabamos de calcular. Entonces, si tiene 500 o 1000 o 200 o 800 mil, pues habría que multiplicar esta cantidad por la cantidad de metros que tuvieran en común y entonces podríamos obtener la fuerza total. Entonces, esta es la fuerza solamente por una unidad de longitud. En este caso, la unidad de longitud para este sistema es 1 metro. Entonces, cada metro experimenta una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 7 newtons de una fuerza de atracción entre sus conductores. Y bueno, así de fácil y así de sencillo determinamos esta fuerza por unidad de longitud. Lo único que debemos ver que eventualmente lo que nos van a requerir es calcular a lo mejor la corriente del primer conductor o del segundo conductor o la distancia entre ellos, y pues habrá que despejar de esta ecuación el término que corresponda. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios con respecto a esto? No, profesor, ninguno. Bien, entonces ya nada más voy a hacer una aclaración, bueno, voy a hacer un complemento, porque aquí solamente hemos hablado de dos conductores paralelos, rectilíneos paralelos, pero pudiéramos tener más de dos conductores. Pudiéramos tener el caso que tuviéramos 3 o 4 o 5 conductores que estuvieran paralelos entre sí, rectilíneos, y que tuviéramos la necesidad de calcular la fuerza entre estos conductores. Y entonces recuerden, igual que cuando teníamos más de dos polos magnéticos, pues teníamos que considerar pues las fuerzas por pares, ¿no? Entonces, si yo tuviera el caso como este, que tengo 3 conductores diferentes, voy a suponer que aquí tengo un primer conductor, que aquí tengo un segundo conductor, y aquí tengo un tercer conductor. Y entonces, cada uno de estos conductores pues estará recorrido por su propia corriente. Tal vez la corriente del conductor 1 sea esta. Tal vez la corriente del conductor tenga esta dirección. Y tal vez la corriente del tercer conductor tenga otra vez esta dirección. Y entonces ya sabemos que entre cada par de conductores que es circulado por corriente eléctrica, pues se presenta una fuerza entre estos dos conductores. Entonces vamos a hacer el análisis, porque eventualmente lo que me van a requerir es que yo calcule la fuerza resultante en este conductor, en este segundo conductor. Desde luego la fuerza resultante es un vector, es una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Muchachos, entonces debo de ver que cada par de conductores, entre cada par de conductores se genera una fuerza. Entonces este conductor 1 y este conductor 2 van a generar una fuerza entre ellos. Y entonces, para poder obtener la fuerza resultante sobre este conductor 2, tengo que sumar vectorialmente, por principios de cuentas, cuál es la fuerza que el conductor 1 genera sobre el conductor 2. Y ese es un vector. Y entonces, para encontrar la resultante, también tengo que tomar en cuenta que el conductor 2 y el conductor 3 se genera una fuerza entre ellos.
Y entonces tengo que sumar vectorialmente la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el conductor 3. Y entonces determinar la magnitud de esas fuerzas no es problema. Tengo que usar la ecuación anterior, o tomar en cuenta, sí, la ecuación anterior y tomar en cuenta la distancia en que están paralelos, y calculo esa fuerza sin ningún problema, la magnitud. Aquí lo interesante únicamente es determinar la dirección para poder calcular la resultante. Entonces vamos a hacer el análisis. Muchachos, el conductor 1 tiene una corriente circulando hacia arriba. El conductor 2 tiene una corriente circulando hacia abajo. La pregunta es, ¿qué es lo que se presenta entre estos dos conductores? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Entonces, si me interesa el efecto del conductor 1 sobre el conductor 2, ¿hacia dónde apunta la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2? Si hay repulsión, ¿hacia dónde apunta esa fuerza? Muchachos, aquí está el conductor 1, aquí está el conductor 2, este es el conductor 2, este lo trata de repeler. ¿Hacia dónde se va a mover el conductor 2? Sería, bueno, a la derecha, ¿no? Bueno, se aleja. En este caso, así como están dibujados, como hay repulsión, el conductor 2 trataría de moverse hacia la derecha por efecto del conductor 1, es decir, lo está repeliendo el conductor 1. Y entonces aquí tendríamos en esta dirección la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2. Muy bien. Y ahora, mi conductor 3 con respecto a mi conductor 2, vamos a ver cómo es la fuerza que se ejerce entre ellos. En este caso, el conductor 2 tiene una corriente recorriéndolo hacia abajo, y el conductor 1 una corriente recorriéndolo hacia arriba. Son dos direcciones diferentes. ¿Qué hay entre ellos? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Entonces, me interesa el efecto sobre el conductor 2. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que el conductor 3 ejerce sobre el conductor 2? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, aquí estaría, en esta dirección, estaría la fuerza que el conductor 3 ejerce sobre el 2. Y entonces, pues habría que hacer estos cálculos, calcular estas dos fuerzas por medio de la ecuación anterior y sumarlas vectorialmente. En este caso, sumarlas vectorialmente es también sumarlas algebraicamente, porque los dos vectores están colineales, pero alguno pudiera ser mayor que el de la izquierda. Pudiera ser que el de la izquierda sea mayor, y entonces tendríamos tal vez un resultado negativo. Podría ser que el de la derecha sea mayor, y entonces tendríamos un resultado positivo, y ese positivo o ese negativo nos daría la dirección de la fuerza resultante. Pero bueno, eso ya vamos a poner algunos ejercicios y para que traten de resolver. Si hubiera dudas en la siguiente sesión ya lo veríamos. Muchachos, hasta aquí con esta explicación. Voy a proponer los ejercicios. Traten de resolverlos. De hecho, resuélvanlos mejor antes de no traten. Y si hubiera dudas en la siguiente sesión lo atendemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario antes de dar por terminada esta sesión, muchachos? Creo que no, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vale. Entonces, muchachos, antes de terminar, por favor, los que estuvieron participando en esta sesión, regálenme sus nombres ahí en el chat para que pueda registrar su participación del día de hoy. Nombre y apellido nada más, por favor. Pedro Pérez, Juan Sánchez, como sea, para que pueda registrar su participación. Voy a dar un minuto para que lo registremos y damos por terminada esta sesión del día de hoy. Muchachos, les agradezco su asistencia, su participación, y nos veremos en la siguiente sesión la próxima semana. Dale, que no dejen de registrar su asistencia, ya está publicada por ahí. Y si no hay más dudas, comentarios, muchachos, vamos a dejar hasta ahí la sesión del día de hoy. Solamente estoy dando tiempo para que acaben de registrar su participación, muchachos. Todos los que me ayudaron con sus cálculos, con sus comentarios, colóquense ahí, por favor. Pues hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, y buen buen día. fin de semana. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego. Neri.
Muchas gracias. Que tengan excelente día. Cuídense mucho.